¿Me pueden confirmar si están viendo las diapositivas? Sí, señor. Señor, Ok. Bueno, muchachos, vamos a entrar al cuarto módulo, que es el cuarto producto que vamos a tratar, que es la teoría de la pena, que es la pena. No sé si alguien en este momento tenga algún concepto, piensa sobre qué es la pena, me puede decir qué opinan de la pena, qué creen que es. Profe, es la forma de como el Estado castiga los crímenes, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Quién piensa algo diferente? pues profe, yo creo que con la pena se concluye el proceso, ¿no? Ok, ¿quién más? Yo pensaría que es como la conclusión del delito. ¿La conclusión? ¿En qué sentido? No sé, que al terminar, que al cometer un delito se conlleva una pena. No sé, algo así, profe. Ok. O sea, sería como el resultado del delito. El resultado, sí, profe. Más esa palabra es el resultado del delito. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra apreciación? Bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor, esta diapositiva? La Real Academia de la Lengua define pena como del latín poena, que significa castigo, tormento, sentimiento grande de tristeza. Hace referencia al castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. La pena se entiende que es la última reacción institucional de carácter judicial ante la comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable. Sandoval, 1984, página 58. Es así que solo el legislador puede establecer los delitos y las penas que se van a aplicar a los ciudadanos, así como el procedimiento aplicable al ejercicio de investigación y juzgamiento, siendo esto posible porque proviene de la soberanía popular y de la facultad de autodeterminarse y concretar las normas que van a hacer posible el cumplimiento del contrato social. Bernal y Moya, 2015, página 65. La pena tiene tres definiciones en sentido general. La pena expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor. En sentido especial, la pena designa un mal que implica el sufrimiento por un hecho cometido con dolo o imprudencia. En sentido especialísimo, expresa el mal impuesto al reo por la autoridad como consecuencia de un delito. Carrara, F. 1989, página 182. Gracias. Bueno, espérenme una broca más grande. Ya. ¿Ustedes cuál creen que fue la primera pena que estuvo en la humanidad? Algo de la teoría de la pena que hay que hablar es desde sus inicios, desde todo cómo comenzó. ¿Cuál creen ustedes que sería la primera pena que se creó o cómo se manejaba al inicio la pena? La ley del talión. No, fue un poco posterior. ¿Cuál más? Destierro. No. ¿Cómo creen ustedes que solucionaban las cosas al inicio? ¿Qué pasaba si, por ejemplo,
un cavernícola le hacía algo a alguien, o en esos tiempos donde todavía no existía la ley del talión, que era el ojo por ojo por diente, el diente, ojo por ojo y diente por diente, ¿qué pasaba entonces cuando una persona cometía un acto? Alguien se vio, y eso se mantuvo bastante, alguien se vio la serie de Vikingos, Sí, que era de lo que más hablaban los vikingos, cuando les hacían algo, del honor. de la venganza, el tema de venganza, de poder cobrar venganza. Eso fue una de las cosas que más originó o que más tuvo desenlace al inicio de los tiempos, y lo primero que sucedía era la venganza. Entonces, usted mata a una persona, yo mato a 4, yo mato a 3, ¿sí? Y ahora esa familia venía y se vengaba. Y eso creó un problema porque usted mataba a uno, una familia, luego ese venía y mataba a 2, luego ese 3, y entonces pues nunca paraba, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que entonces la venganza no se pudo seguir manteniendo hasta nuestros tiempos? Y eso que se mantuvo por otras personas, como lo eran los vikingos hasta este tiempo. Profe, porque después terminaban muertos que nada que ver con el tema inicial. ¿Ok? Pero ¿por qué más creen ustedes que puede llegar a ser eso? O sea, ¿por qué no funcionó de manera correcta la venganza? ¿Por qué creen que no se pudo en serio seguir ejecutando el tema de la venganza? Porque pues la venganza llevaba a violencia y la violencia genera más violencia, ¿puede ser? ¿Ok? Y dentro de lo que hemos visto en derecho, por ejemplo, el tema de la legalidad. Algo muy importante de la legalidad es que si yo cometo un delito, pues hay un código en el que me dicen cuál es mi pena. Pero en la venganza, ¿cuál era la pena de una persona que robaba? Que lo robaran. No, es que el problema es que en la venganza usted no sabía cuál era. Usted me robó, yo podría usted matarlo. ¿Y quién me dice que no? ¿No que no estaban establecidas unas penas? Cuando en Vikingos matan a Ragnar Lodbrok, ¿qué es lo que hacen los vikingos? Pues van y matan, casi que arrasan completamente con un pueblo. Entonces, no tenía una ponderación de decir esto por esto, como por ejemplo, accedió carnalmente una persona, 13 años de cárcel, 14 años de cárcel, entonces la pena empezaba a tener una proporcionalidad entre el daño y entre lo que se le aplicaba a la persona. Pero en ese momento no tenía nada, o sea, era completamente desproporcional. ¿Ustedes qué creen que fue lo siguiente que podemos llegar a hablar otro avance en cuanto a la pena? O sea, ¿qué nos iba a ayudar o qué ayudó a la humanidad a poder zanjar ese tema de la desproporcionalidad? La ley del talión ¿Ok? ¿Y qué era la ley del talión? era hacerle lo mismo al sujeto activo. ¿Ok? Y exactamente cómo era hacerle lo mismo. O sea, si mató a un hijo mío, pues entonces yo le mato a un hijo de él. Perfecto, pero tengo una pregunta. ¿Qué pasaba entonces cuando yo lo robaba a usted? ¿Cómo así? Sí, o sea, si usted dice que va a hacer lo mismo, yo lo robo a usted, entonces ¿se le permitió a usted robarme a mí? No sé si sería robo, porque es que si me permiten robarlo en sí no es un robo, es una Sí, retribución. pero muchas veces la persona que robaba no tenía nada y no tenía cómo devolver. Entonces, la ley del talión o el ojo por ojo y diente por diente fue la manera de ponderar, pero ¿cuál era el problema grande con esto? El tema de que, venga, y si roban, entonces vamos a hacer a la otra persona o vamos a convertirla en un ladrón. Pues no, entonces había penas que no tenían que ver en el ojo por ojo y el diente por diente, sino penas que estaban llevadas, por ejemplo, al tema de quitarle las manos, ¿sí? Entonces todavía se mantenía un tema como eso. Entonces el ladrón que no tiene manos, pues el ladrón que no puede volver a robar. La ley del talión mantenía un criterio de proporcionalidad, pero no era completamente, por decirlo así, en todos los delitos, ¿sí? Los delitos contra el patrimonio económico tenían otro tipo de sanciones.
¿Ustedes piensan que hay otra cosa que la venganza estaba mal o simplemente lo que yo les acabo de mencionar? Perdón, la ley del talión, no la venganza. Acá está una diapositiva, pueden leerla. ¿Alguien me puede hacer el favor de leerla para la clase? La primera manifestación de la pena se dio bajo esta modalidad, en donde la venganza no podía ser mayor a la ofensa recibida, prevaleciendo el principio de reciprocidad. Una pena idéntica y no equivalente. Del latín talis, que significa igual, semejante, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión se ven reflejados en el código Hammurabi, Hammurabi. siglo XVIII antes de Cristo, en donde se fijaron las reglas de la vida cotidiana, así como las penas, las cuales aparecían inscritas según los delitos y crímenes que se podían cometer con su respectivo castigo. El castigo dependía del tipo de víctima y delincuente. La ley no admitía excusa ni explicación al cometerse errores. Este código se ponía a la vista de todos para que nadie pudiera alegar la ignorancia como pretexto. Sin embargo, para la época era minoría los que sabían leer y escribir. Otro ejemplo de la ley del talión se vio en Roma con la institución de la ley de las 12 tablas, cuya tabla 8 era la encargada de regular el derecho penal, en donde se establecían los delitos y el castigo producto de este código. Este código tuvo aportaciones novedosas y reminiscencias primitivas. Algo particular en este código fue lo consignado en la tabla 9, donde se establece la prohibición de concesión de privilegios por los que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sandoval, 1982, página 53. Ok. Entonces, con lo que acabamos de leer, ¿cuáles eran los problemas de la ley del talión? ¿Por qué no seguimos utilizando la ley hasta nuestros días? Debió tener algunos problemas para nosotros decir, venga, no la vamos a utilizar más. Que de pronto la pena era excesiva para el delito que se cometía. No, para mí antes era lo más justo, porque muerte por muerte, ¿sí? O sea, lo más equitativo, lo más proporcional, podríamos hablarlo así. Robó, robo, ¿sí? O las manos. Para mí, creo que el tema de la completa proporcionalidad estaba acá, porque ahorita uno comete un tipo penal y le dan es una privación de la libertad. ¿Y cómo equipara a usted violar a una mujer con privarle usted de la libertad? Pues es más difícil así. Pero acá hay un tema de equivalencia casi de que lo que me hacen le hago, ¿sí? Pero, por ejemplo, profe, con respecto a lo que se habla de que si, bueno, si usted mata a una persona, yo mato, pues yo lo mato a usted, o bueno, si usted mata a mi esposa, yo mato a su esposa, pues si eres un asesino, yo también me convierto en asesina, ¿no? Listo, entonces el primer problema recaía en un tema social, ¿sí? Que va ligado a otro problema social, pero el primer tema era ese, o sea, era que las personas devolvieran lo que había y en últimas lo que busca la pena es que el criminal, eso lo vamos a ver con posterioridad, que el criminal deje de ser criminal, ¿sí? Pero por ejemplo, si una persona robaba y luego usted le cortaba las manos, casi que teníamos, era dos criminales en ese momento, solo que uno no recibía castigo. Entonces, así las cosas, pues no era muy sano. Y el otro problema social es el que leemos acá que dice que el castigo dependía del tipo de víctima y de delincuente. Entonces, no a todas las personas aplicaba de la misma forma la ley del talión, ¿sí? Porque recuerden que en ese tiempo de la esclavitud yo podía violar a mis esclavas y no pasaba nada, ¿sí? No había nada. Por ejemplo, si a mí otra persona me mataba a un esclavo, a los esclavos no ser considerados ciudadanos, pues él no tenía por qué venir a matarme a mí o matar a un esclavo. También yo le podía entregar un esclavo a él, ¿sí? Manejándose como cosas. A diferencia de nuestros tiempos,
que la gran mayoría de personas pues tienen, por lo menos saben leer, pasaron por una guardería, por un colegio. En ese tiempo, el tema de la ignorancia de la ley sí era más fuerte porque es que ponían una cosa ahí y 2 personas de todo el pueblo los podía leer, de resto nadie sabía leer, ¿sí? ¿Quiénes podían leer? Los ricos, las personas adineradas, pero el resto de ahí para abajo, los pobres no tenían conocimiento de leer. Entonces acá sí había un desconocimiento de saber qué era delito y qué no era delito. ¿Alguien más piensa que podemos criticarle algo a esta ley? Profe, corrompía a las personas, ¿no? Ok, ¿en qué sentido? Pues como se buscaba, o sea, se buscaba que no hubieran delincuentes, pero esta como que los volvía delincuentes a los que les daban la pena a los delincuentes. Sí, entonces, o sea, en últimas terminábamos, era con 2 personas cometiendo un delito, solo que a uno no se le iba a aplicar pena. No ¿Qué existía opinan? también el principio de igualdad, ¿no, profe? ¿Existía También, o no existía? no, no existía el principio de igualdad porque, pues, digamos lo que usted dice, los esclavos eran como, pues, matar una res, ¿sí? Ujú, sí. Y pues si usted ya, digamos, afectaba a algún familiar del terrateniente, o bueno, no sé cómo decirlo, de la burguesía de esa época, pues sí había un delito, ¿sí? Pero si era pues hacia una persona que pues no tenía validez ante la sociedad, pues era como algo insignificante. Ok. Igual hay que ver algo. Eso se ha mantenido hasta nuestros tiempos, porque yo le digo, créame que sí, Jessy Quintero y la otra no hubieran tenido la plata para poder sostener el caso Colmenares, ellas no hubieran salido inocentes. O sea, en este momento también la justicia y hablar de que la justicia es para ricos y la justicia es para poderosos, eso tiene mucho que ver y se ha mantenido hasta nuestros tiempos. Vaya que usted, una mujer, lo acuse de un delito sexual y usted no tenga para pagar una buena psicóloga forense y eso, pues a usted lo condena con la versión de ella. Entonces, sí es muy importante mirar que hay rezagos de estas leyes que teníamos en el tiempo, rezagos de ese pasado y que hay cosas que no han cambiado en el tiempo, solo se han como matizado, se hace como más leves. ¿Alguien me puede ayudar a leer el compositio? Consiste en la posibilidad que se le otorga al criminal de hacer una propuesta económica, transacción, con el fin de resarcir los daños causados al infringir la ley penal y evadir la venganza del ofendido. Si el agravado acepta la propuesta, se determinaba la cantidad quantium. Este tipo de compositio fue denominada voluntaria. Empero con el paso del tiempo, la legislación determinó la compositio legal, en donde la cuantía está determinada por la ley en ciertos tipos de delitos y cuyo compositio debe ser aceptada por el agraviado, según Gómez J. 2001, página 241. Para Sandoval, terminadas las épocas de la ley del talión y la compositio, se estableció la privación de la libertad como mecanismo de protección del proceso que se adelantaba en contra del infractor, la sanción y el cumplimiento de la pena. ¿Ok? ¿Qué creen entonces ustedes que avanzó en el tiempo con la compositio? O sea, ¿cuál fue el avance entonces de tener la compositio y haber dejado un rezago, la ley del talión? Que en lugar de, pues digamos, de pagar con la vida o con parte del cuerpo, podía pues hacerlo económicamente, ¿no? Y no sé si eso también incluye la indemnización a la víctima o no sé, pero pues Claro, ya se cambia. ese pago era la indemnización, ¿sí? Ah, ok, o sea que usted podía cometer un delito y pues lo podía pagar con dinero, ¿no? Sí, yo violo a la hija del campesino y pues le doy 4 monedas de oro y él no me hace nada, ni me va a Y reclamar ya nada se porque olvidó ya el tiene tema. 4 monedas de oro. Listo. Ese puede ser una cosa que avanzó, un avance, ¿no? Pero ¿qué entonces se retomó y se sigue manteniendo el talión?
Pues que si usted tiene poder, pues puede manejar con más facilidad los delitos que se cometen, ¿no? ¿Los pobres podían acceder a la compositio? No, Esto fue una forma para que los ricos pudieran acceder, ¿sí? A esa forma que era la compositio, pero la compositio nunca se creó para los pobres, o sea, eso es completamente falso. La compositio era un tema de ricos, ¿sí? Y eso tenemos que dejarlo claro acá. Se dio para que los ricos pudieran cometer delitos y pues pudieran reparar los mismos, pero un pobre nunca va a poder reparar, ¿sí? Un pobre nunca iba a poder pagar la muerte o haber asesinado a una persona, y más si asesinaba a una persona rica. ¿Alguien me ayuda a leer la pena como fuente de explotación de los reclusos? Teniendo en cuenta la importancia de la religión en el Medioveo y siguiendo sus argumentos, la persona infractora de la conducta punible solo se redime a través de la sanción. Se aseguraba que el dolor redimía, sin embargo, se dio un giro al concepto del dolor, en donde la redención se lograba al ejecutar trabajos, los cuales a su vez generaban mano de obra, consiguiéndose así la retribución a la sociedad de parte del infractor. De este modo, se dio más valor a la vida permitiéndose que el infractor viviera, abolir la pena de muerte, pero con la consecuencia de realizar trabajos forzosos. Para Amado y Peña del 2014 en la página 22. Entonces, ¿qué fue lo que inició con esto? El tema de, primero, la privación de la libertad. Y lo otro, que es lo que se quiere implantar ahorita, es un retroceso. Muchas personas les dicen a ustedes sí han oído eso que dicen que los presos deberían trabajar. Sí, Muchachos, mucha gente llega y dice, es que eso es retroceder en el tiempo, eso es Sí. impensable. Es que eso ya se dio en la humanidad y no funcionó, ¿sí? ¿Ustedes piensan que si a los presos se les dice que trabajen y entreguen, no van a llegar las multinacionales allá a ponerlos a voltear y se va a volver un tema de esclavitud o una forma de esclavitud? No van a tener pagos a seguridad social, no van a tener pagos a ARL. Entonces, cuando la gente habla de que, oiga, pero es que eso es impensable, eso ya se dio, mire los problemas que creo, es que es verdad, hubo un momento donde la pena se volvía en esclavitud para los reclusos y debían trabajar para poder redimir la pena. Ahora, profe, pero, señora, perdón, pero digamos, si esa teoría fuera mejor argumentada y organizada, ¿sí? No serviría de pronto para que también los reclusos no sean una carga ante la sociedad, sino también sean un apoyo, digamos, ellos mismos con su trabajo pagaran, pues, no sé, su estadía en la cárcel, pero de una, o sea, de una manera que no se explote, o sea, yo diría que como las cosas han evolucionado y la sociedad, pues también, de una manera organizada, de pronto esa teoría funcionaría, ¿no? okay. Primero, algo importante a tener ahí en cuenta, y es que la cantidad de presos, la cantidad de reclusos o esos problemas son el reflejo de la sociedad, ¿sí? Entonces, no podríamos llegar a hablar que la sociedad tiene una carga por ellos cuando es la misma sociedad la que ha encargado de crearlos a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Si tú vas a Europa, pues allá las mujeres no pasa lo que pasa acá, que tienen 10, 8 niños, ¿sí? Y luego eso tienen una hija y ustedes creen que una hija no va a tener 8, 10 hijos igual que lo que vio creciendo de su madre. Obviamente no es un justificante, pero esas personas que están privadas de la libertad no son más que el reflejo social de lo que estamos viviendo en ese momento. Ahora bien, a mí en Profe, países, señora, perdón. No, sino que yo he escuchado que más que todo hablan es de eso como un tema de resocialización pues, del preso. sí, pero a ver, les explico algo. Eh, el tema de poder llegar a hablar o decir que eso va a ser en serio un factor de resocialización tiene que verse. En un país como Europa yo lo puedo concebir, pero en Colombia no. Y la gente piensa que no hay trabajo. Claro que en las cárceles hay trabajo porque es que usted redime pena por trabajo y estudio. Pero vaya y pregúntele cuánto le pagan a una persona de esas que, por ejemplo, está realizando una labor de
A mí me decía una reclusa que trabajaba todos los días 8 horas y al final, al mes le daban 250.000 pesos. Eso era lo que ella se ganaba al mes. Entonces, imaginen ustedes, 250.000 pesos, 8 horas diarias y todo eso, o sea, ahí hay un tema de aprovechamiento, ¿sí? Entonces las ponen a hacer manillas para vender esto, para lo otro, o empresas allá les brindan trabajo que hagan esto y lo otro, pero por ejemplo, le pagan hacer una manilla 30 pesos y ella trabaja las 8 horas y hace manillas y lo que sacará al día eran 7.000, 8.000 pesos. Entonces, eso ya está pasando. ¿El problema cuál es? Que ustedes lo ven desde afuera, pero ustedes, por ejemplo, como no han ingresado a una cárcel o no han tenido contacto con eso, no lo saben. Yo llego y les digo, los van a empezar a explotar. Ustedes me dicen, pero profesor, no hay que pensar mal. Que pues vayan a la cárcel y miren, ya las están explotando y eso se da. Lo que pasa es que no todos trabajan, ¿sí? Trabajan unos pocos, pero de que los van a explotar porque es que eso ya está pasando, ¿sí? Y obviamente ahí gana plata el director de la cárcel, ahí ganan plata los demás. La empresa, cuando Profe, hacen, señor, eso que está diciendo, yo no vi eso, pero hay una película que se llama Bronson, que es de pues de un preso, de un tipo que, sí, o sea, es una película de una persona que sí existió y todo, y que estuvo en la cárcel y se negaba, o sea, vio todo eso, la explotación que hacen con los presos, y él se negaba y pasó creo que toda la vida, o sea, lo condenaron como por 5 años y por haber descubierto eso, como que lo dejaron toda la vida. Bueno, también porque era violento y eso, pero sí, hay una película que se llama Bronson que habla un poco de eso. sí, o sea, temas de explotación, hay lo que ustedes quieran y pueden buscar donde quieran y les va a parecer que existe, o sea, es real, ¿sí? Y lo que les digo, los pagos allá son mínimos porque a mí ella me contaba, yo le decía, pero es que usted cuánto gana al mes trabajando 8 horas y en serio eran 200 y algo. No dan más porque allá no se paga seguridad social, no se hace nada. ¿Por qué? Porque cogen la máscara de usted está redimiendo horas por trabajar, por lo tanto, pues lo que usted gana es redimir horas, no puede ganar plata, pero en últimas eso se convierte es que una empresa consiga 20, 50, 100 trabajadores a 250.000 pesos, pues lo que hace es hacer rica una empresa, pero en últimas que le aporte algo a la sociedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿le aporta algo a la sociedad? No, hace rica la empresa, pero a nosotros no nos aporta nada, ¿sí? Que una empresa le esté pagando a una persona que trabaja ahí 250.000 pesos, a nosotros ni nos da ni nos quita nada, ¿sí? Entonces, o sea, es como para que lo piensen y pues les digo las cosas que yo he visto. Obviamente puedo estar Profe, equivocado, pero es que si señora. hablamos de Colombia, pues nosotros sabemos, digamos que la pena es a nivel mundial, ¿sí? Pero si, digamos, nosotros venimos a hablar eso aquí en Colombia, pues desafortunadamente nosotros sabemos la corrupción tan grande que hay aquí en Colombia, ¿no? Y sabemos que aquí el colombiano todo lo ve economía y cómo es darle en la cabeza al otro, sea quien sea, sin importarle la persona a la que esté sobrepasando, ¿ya? Pero digamos, lo digo también es porque yo lo vi en un programa de Discovery que hablaban de las 10 cárceles mejor organizadas a nivel mundial, ¿no? Entre esas hablaba de una cárcel, no recuerdo cuál era, que manejaba, digamos, dentro de la misma cárcel a los presos y a los mejores, pues como a los que se portaban mejor, los ponían a hacer aseo, organizar como las celdas, bueno, como los aseos generales y todo, y no utilizaban casi empleados exteriores, sino a los mismos internos, como también para mantenerlos ocupados durante el tiempo que tuviesen pues la imputación de cargos, ¿sí? O sea, durante el tiempo de la condena que estuviesen ahí en la cárcel, ¿no? No, 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 Entonces, pues a mí me parece que eso también es bueno, ¿no? Es interesante. no, totalmente de acuerdo, pero obviamente el problema es que no podemos hablar de una pena general. Podríamos hablar de una tesis como en el cuento que ustedes van a escribir, de cómo ustedes pueden decirme algo. En el futuro va a haber solo una pena, van a ser estas penas y se va a dar esto. Claro, ahí está bien. Pero ahorita tenemos que saber que los países subdesarrollados tienen unos índices de criminalidad muy diferentes a los países europeos. Es más, un país desarrollado como Estados Unidos tiene uno de los índices más altos de criminalidad y no podríamos llegar a compararlo con uno de los países europeos donde las cárceles están acabando, ¿sí? Eso como para entenderlo en un primer momento. Ahora, a los europeos les duele más que les quiten plata
a que los vayan a ir presos. Allá imponen más temas de multas que temas de privación de la libertad. Pero claro, o sea, debería pasar, ellos deberían trabajar. ¿Por qué? Porque en últimas una persona que no trabaja y sale de nuevo, pues ¿a qué va a salir? A robar. Si no tiene plata y no está trabajando y no hace nada, pues ¿uno a qué sale? A seguir robando. Entonces, claro, yo estoy completamente de acuerdo que trabajen, ¿sí? Pero no que dentro de ese trabajo entonces se dé un tema de explotación laboral, ¿sí? Que ahí es el tema donde yo llego y digo, no, ya si no me parece, o ahí sí ya no voy a estar de acuerdo en que se vaya a explotar laboralmente a estas personas que aparte de estar privadas de la libertad, les vayan a quitar una cantidad de su tiempo, de su trabajo y empiecen a pagarles unas miserias. ¿Qué pasa si una persona esta se accidenta? Pues nada, porque no tiene seguridad social, ¿sí? Entonces sí es muy importante que a estas personas pues se les reconozca por lo menos eso. La pena como medio resocializador. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta? El modelo aparece a finales del siglo XIX, entendiendo que la pena de prisión que se le impone al condenado será el medio para que éste se resocialice, re- reivindique y así pueda ser incluido de nuevo en la sociedad. Sin embargo, las múltiples dificultades del sistema penitenciario no permitían que ello ocurriera y, y se hiciera más difícil adaptar al infractor a la vida en sociedad. Sandoval, E. 1984, página 113-114. Ok. Entonces, ¿qué es el tema de la resocialización o qué entienden ustedes por resocialización? Es como perdonar. No, no tanto como perdonar. ¿Quién más? Es como ingresar a una ducha, bañarlo bien, bien y volver y salir de la ducha, o sea, limpio, algo así. No sé, se me asemeja a algo así. Eso sería como expiación, que ahorita la vamos a ver, pero sería más como el tema de expiación. ¿Qué es socializar? Profe, no sé, resocializar no es como cambiarle la conducta a la persona, no sé. Sí, pero, o sea, vamos a leerlo como está ahí, porque recuerde que pues hay un sentido gramatical, lo que nosotros, yo les hablaba antes. Entonces, ¿qué piensan ustedes que es socializar? Hablar. Vivir en sociedad, ¿sí? Podríamos hablar que es un tema de estar en sociedad o vivir en sociedad. Resocializar, entonces es como volver a ingresar a la sociedad. ¿Qué es lo que hace una persona cuando comete un delito? Pues como que saliera de la sociedad, ¿sí? Ya no forma parte de la sociedad cuando uno lo priva de la libertad. ¿Qué es lo que se busca con posterioridad? Resocializar. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a entender la resocialización? Como volver a ingresar a la sociedad. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí. ¿Ok? Entonces, ese sería el trasfondo de la resocialización. Esto se creó para decir, venga, tenemos un virus. La criminalidad debe ser entendida como un virus y hablemos del COVID-19 para que lo entendamos, por favor. Entonces, pensemos en que la criminalidad o ser un criminal o los márgenes de criminalidad tienen que ver con un virus como el COVID-19. ¿Qué pasó cuando el COVID-19 no fue tratado? Se expandió. Se expandió y muchas personas tuvieron COVID. ¿Qué pasa cuando las personas entran a la cárcel y no hay un fin resocializador? Salen peor. Yo a ustedes ya les había dicho, ustedes quieren ser grandes delincuentes, váyanse presos. Allá aprenden de todo. ¿Sí? La universidad de los delincuentes es la cárcel. Lo que debería enseñarles a no ser delincuentes, en última les termina enseñando a ser delincuentes. Bajo eso, cada persona que sale de las cárceles de Colombia no está resocializada porque primero no sale, no tiene un trabajo, tiene el estigma de que está condenada, muchas personas piden antecedentes para trabajo. Pues no puede, le es más difícil volver a reintegrarse a la sociedad.
como en otros países, que las personas que salen de la cárcel de una vez les entregan un trabajo y tienen que ir a trabajar. Entonces, ahí viene el gran problema porque no resocializa. Entonces, los países de Latinoamérica tienen un problema y es que cada vez se va a expandir más la criminalidad porque no están aplicando. ¿Con qué fue que se detuvo el COVID-19? Con Con una la vacuna. cuarentena. Cuarentena, pero en últimas con una vacuna, porque podíamos estar en cuarentena, pero sin la vacuna nunca hubiéramos podido seguir saliendo. Entonces, la vacuna de los índices de criminalidad podemos entenderla como la resocialización. La resocialización lo que hace es que la persona que ingresó salga sin el virus y aparte de eso no contagie a otras personas el virus. ¿Sí? ¿Me hice entender con esa analogía del COVID? Sí, señor. Sí, ¿Ok? Y entonces entienden el problema de la criminalidad porque en Colombia nunca van a haber menos criminales. sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. En Colombia hay unos tipos de penas. Luego de que se habla de que la conducta es típica, antijurídica y culpable, pues queda imponer una sanción penal. En el artículo 6 se dice que la pena debe obedecer a 3 principios: necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Alguien recuerda la necesidad de la pena? ¿A qué va ligada? Bueno, lo veremos más tarde. Las penas principales en Colombia son 2. Ustedes se acuerdan que cuando leímos todos los artículos, siempre llegaba y decía a una pena privativa de la libertad de tanto a tanto y a una pena de multa. Entonces, las penas en Colombia principales es la prisión y segundo, la obligación de pagar una suma de dinero que debemos entenderla en razón de multa o como una multa, ¿sí? Esas son las penas principales. ¿Por qué? La mayoría de delitos que ustedes van a encontrar van a decir a pena de prisión, a pena de multa. Hay unas que traen solo prisión, de pronto no traen multa, y hay otras que traen solo multa. Pero entonces las principales siempre van a ser la privativa de la libertad o la de pagar una suma de dinero que la entenderemos como una multa. Las penas sustitutivas, que también nos habla el Código de Penas Sustitutivas, es un tema un poquito más complejo, porque las penas sustitutivas van ligadas es a decir, venga, hay una privación de la libertad, pero yo a usted le puedo sustituir la privación por una prisión domiciliaria, ¿sí? O una libertad condicional o una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ya las vamos a ver más adelante. Pero entonces, señor juez, yo soy una madre cabeza de familia, sé que cometí este delito, pero entonces le pido a usted que por favor me sustituya la pena por una domiciliaria por mis hijos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la palabra detención domiciliaria y prisión domiciliaria o son lo mismo? No, profe, no sabemos. Cuando ustedes Profe. inician, señora, No, es que le iba a decir, pues para mí detención es como algo preventivo, mientras que la prisión ya es algo cuando ya se ha condenado, no estoy segura. sí, totalmente es así. Preventivo es cuando usted los indica, oiga, yo maté a 3 personas, pero yo todavía no estoy condenado y elijo irme al proceso, como pasó con el hermano del peluquero. Él dijo que iba a aceptar, luego no aceptó cargos, pero él no está condenado. Le imponen una detención preventiva, pues para que no siga matando, porque lo más probable es que pueda llegar a pasar. Cuando usted ya lo condena y le dicen, usted es condenado a 30 años de cárcel, pues ahí sí hablamos de una prisión domiciliaria. Pero antes se va a llamar es detención domiciliaria porque, como lo dijo Jessica, es un tema preventivo, no es un tema ya que se haya resuelto como se da con una sentencia. ¿Claro hasta ahí, Profe, señora? perdón, qué pena que es que estoy un poquito constipada.
Profe, con respecto a esa detención domiciliaria, ¿hay algún tiempo? O sea, digamos, se detiene durante un tiempo mientras se le es condenado o hay cómo es el proceso. La verdad hay muchos tiempos, ¿sí? Porque si tú cometes un delito que no es tan grave y te dan una prisión domiciliaria, tú puedes salir por un vencimiento de términos. ¿Qué es el vencimiento de términos? El proceso no se llevó tan rápido como debería haberse llevado, entonces tú podrías salir. Sí hay unos términos. Y dice, primero, para los delitos no tan graves, el fiscal tiene desde la imputación, o sea, desde que se impuso la medida, 60 días para presentar el escrito de acusación. Luego, 120 para presentar el escrito y para instalar la audiencia de juicio oral. Luego, 150 para que se dé un sentido del fallo. Si es un delito un poco más grave, no son 60 para presentar el escrito de acusación, sino 120. No son 120 para llegar a la audiencia de juicio oral, sino serán 240. Y no son 150 para que se establezca responsabilidad, sino serán 300, o sea, se dobla. Ahora, si es por uno de los delitos que involucra a grupos armados al margen de la ley, a GAO, por ejemplo, ELN o eso, los tiempos serán 400, 500, 600 meses, ya se amplían más. Sí hay tiempos, pero lo que les digo, eso ya es un estudio que ustedes harán en procesal y depende del tipo de delito y si usted es GAO o no es GAO. Con GAO me refiero a un grupo armado al margen de la ley. O grupo armado organizado, perdón. Y hay otro que es grupo armado al margen de la ley. ¿Listo? Listo, profe. Eso es lo que se llaman vencimientos de términos. Ustedes han visto que por las noticias salen muchas personas libres porque dicen, se vencieron los términos y lo dejaron libre. ¿Sí han oído esa frase, vencimiento de términos? Sí, claro. Sí, Muchas veces. Eso que tú me estás preguntando en específico se llama vencimiento de términos y lo que te digo, varía dependiendo del tipo de delito, varía si son 3 o más las personas. Hay varios requisitos, pero eso ya lo van a ver específicamente en procesal. ¿Listo? sí. Listo, profe. Funciones y fines de la pena. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva? En este capítulo se darán a conocer las teorías que ha establecido la Corte Constitucional frente al tema de las funciones y fines de la pena, donde se precisan de las funciones de la pena que deben tener el carácter de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Frente a los fines de la pena se tienen dos teorías, la relativa y la absoluta, cada una con sus subdivisiones. Gracias. El Código Penal colombiano establece las funciones de la pena en el artículo 4, señalando que al momento de imponerse esta, se debe responder al principio de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, en donde el principio de necesidad se hará en el marco de prevención y desarrollo. Las funciones de la pena, según la Corte Constitucional, en sentencia C261 del doctor Alejandro Martínez Caballero. ¿Alguien sabe qué es MP? ¿Medios probatorios? No. No puede ser porque dice Magistrado sentencia 2 es ponente. magistrado ponente. ¿Alguien sabe por qué lleva esa connotación de magistrado ponente? Porque es el que está liderando la sentencia. Ok, sí, perfecto. Es por eso. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de tribunales o las altas cortes, no es un solo juez, sino es un grupo colegiado de jueces, varios jueces. Entonces, por ejemplo, cuando llega al Tribunal de Santander una sentencia, la sentencia la van a emitir 3 magistrados. Pero solo uno de ellos es el que estudia como a complejidad el caso y luego hace una ponencia a los demás. Y los demás dicen, voto a favor, voto en contra, debe ser condena, debe ser absuelto. Esa persona es el que llaman magistrado ponente porque él es el que le hace la ponencia a los otros 2 magistrados y los otros 2 magistrados votan si están de acuerdo con lo que le está diciendo o si no está de acuerdo. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, esta persona habla sobre la función general, prevención general, donde queda demostrada que no siempre la condena debe corresponder a la privación de la libertad del individuo.
La retribución justa en donde la condena impuesta a una persona infractora a la ley penal debe ser equivalente al daño que causó. La prevención especial que busca prevenir que el condenado no reincida en el delito. La reinserción social que termina con la imposición de una pena, existe una resocialización efectiva y el condenado pueda reintegrarse a la sociedad. Y por último, la protección al condenado. ¿Ustedes no les llegó el rumor de una persona que ahorita pasó 900 habeas corpus y eso estaba en los temas de derecho bastante fuerte? ¿No oyeron esa noticia? No. Bueno, una persona se puso a pasar 900 habeas corpus, un abogado, porque según él se estaban vulnerando los derechos de las personas privadas de la libertad. Y en última, sí es verdad. El problema es que el medio que utilizó como que no era el adecuado. Pero ¿por qué sí es verdad? Porque es que usted en Colombia lo están privando de una cantidad de derechos sin usted quererlo. Profesor, ¿cómo así que me están privando de una cantidad de derechos sin usted querer? Si a usted lo privan de la libertad en Colombia, le dicen, usted queda privado de la libertad. Eso es una mentira. Usted no solo lo privan de la libertad, lo privan de su dignidad como ser humano, lo privan de su salud, lo privan de muchas cosas. Usted duerme en una porquería de colchones, duerme con malas condiciones, le toca dormir en el piso. En cárceles como Valledupar no hay agua, que es la Tramacúa. En otras cárceles la comida no es buena. En otras cárceles las personas se han muerto una cantidad de enfermedades al interior porque no hay traslados. Entonces, cuando usted llega y le dicen, lo voy a privar de la libertad, en Colombia lo están privando de todos los derechos que la Constitución llega y dice son fundamentales, porque no pueden respetarle ni siquiera la vida en condiciones dignas. Así las cosas, entonces lo que hay que entender es que Colombia habla de unos fines y unas cosas muy bonitas, pero que están escritas en el papel, ¿sí? Eso es como cuando uno, el novio o la novia, le escribe una carta muy hermosa diciéndole todo lo que lo aman, pero no hace ni mierda por en serio demostrar que siente esas cosas. Esto es exactamente lo mismo. Todo está muy lindo en el papel, pero fuera del papel nada de eso se cumple. ¿Alguien me puede ayudar a leer los fines de la pena? Perdón. Según Matthews 2003, al describir la finalidad de la pena, consideraba que la prisión era contraproducente para la reforma del sujeto y su corrección. El principio, perdón, de la, perdón, profe. El principio de la aplicación del modelo rehabilitador en Colombia es preponderantemente intramural, produciéndose la paradoja de pretender educar para la libertad con ausencia de esta. Las teorías que justifican la imposición de penas a partir de sus fines son absolutas y relativas, a partir de la explicación de la Corte Constitucional, magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado, en donde se determina. Tengo una pregunta. ¿Alguien sabe ustedes qué es una paradoja? Profe, creo que sí. ¿Qué Es es? cuando un hecho se contradice, pero al mismo tiempo se da. Pero eso solo en teorías. Okay. Podemos leer, alguien me puede buscar en Google qué dice la Real Academia o buscar en Google qué dicen ahí sobre una paradoja. ¿Qué es una paradoja? ¿Alguien encontró? Profe, encontré que dice que es un dicho o hecho, perdón, que se me perdió ahora, que es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Entonces, es lo que ahorita nos dijo la persona que expuso antes y es lo que tú nos estás diciendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes leen el primer párrafo, si hay una palabra como esa, paradoja, y ustedes no entienden el significado de lo que es paradoja, porque es que es complicado, puede utilizarse de muchas formas, ¿sí? Y se utiliza en ese momento, o ahí se utiliza, pues deben entender qué es lo que está diciendo la paradoja. Entonces, por eso les pregunto, ya viendo qué es paradoja, ¿alguien me puede explicar qué es lo que dice el primer párrafo?
Sí, profe. Sí, señor. Que tratan de, pues, de rehacer a la persona, de reeducarla, pero en realidad lo que terminan es dañándola, es corrompiéndola. Ok. Es Eh, como, es como si yo, no sé, como si yo le hablara de, digamos, como si yo le dijera a mi hija, no odie a alguien, ¿sí? Pero yo estoy odiando, ¿no? Es algo así, entonces como que no hay como algo, como un argumento suficiente para educar cuando no se utilizan las herramientas necesarias para lograrlo. Ok. Y entonces acá el problema radica en que si estoy diciéndole a las personas que deben resocializarse, volver a entrar a la sociedad, pero la pena que le impongo es apartarlo de la sociedad, pues entramos claramente en una paradoja de decir, oiga, como que lo que estamos haciendo no está bien, porque no puedo enseñar a una persona a vivir en la sociedad si la aíslo de la sociedad, ¿sí? Y si la sociedad misma cuando salga la va a terminar de aislar. Entonces se convierte en un problema y esa es la paradoja de decir, vamos a resocializar los presos en Colombia para que salgan a vivir en sociedad, pero les restringo la posibilidad de vivir en sociedad. ¿Me hago entender? Sí, ¿Ok? sí, ¿Alguien? señor. ¿Listo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? Teorías absolutas. Esta teoría define que la pena tiene una marcada tendencia compensatoria y busca resarcir el daño cometido por el infractor. Dentro de las tendencias de la teoría absoluta se incluyen las teorías de la expiación y la retribución. Teoría de la expiación. La pena supone una expiación moral, una especie de reconciliación del sujeto activo con la norma penal transgredida y con la sociedad. De allí que la pena tenga una dimensión de arrepentimiento del delincuente y la aceptación social de aquel acto de contrición que se traduce en la liberación de su culpa. Teoría de la retribución. Se considera de una parte la realización del anhelo de justicia como fundamento del derecho o necesidad moral o social, y de otra la prohibición de instrumentalizar al individuo en procura del bienestar social o común. La imposición de una pena se justifica por tratarse de una necesidad moral generada por el acto delictivo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que ahorita les hablé de expiación? Esa expiación sí es como el perdón propio, es como que yo cometo o hago un acto, pero asimismo yo me reivindico de lo que hice en ese momento, o sea, yo mismo me perdono, por decirlo así. ¿Alguien sabe cuál sería entonces el gran problema de la expiación? El Pues que pro- no hay como certeza de que la persona se perdonó y pues que esa persona no es seguro para la sociedad. Yo tengo una pregunta que se me pasó ahorita. Yo a ustedes les envié una lectura, ¿no? ¿Sí? Sí, Ah, bueno. Veo que algunos la leyeron porque eso es. O no sé si lo están sacando por lógica, pero sí, o sea, ¿y yo cómo voy a saber si él se perdona o no? Que entonces me mató 3 miembros de mi familia y tengo que esperar a que él diga que se perdona o no. Y yo me pregunto, ¿quién va a ser, disculpe la palabra, el huevón que va a decir, no me he perdonado? ¿Sí? Pues todo el mundo va a poner a decir que ya me perdoné. Eso sí, por lógica lo van a hacer.
Entonces, no era una forma de poderlo entender así, y pues dentro de esa teoría absoluta también estaba la retribución. ¿Me ayuda alguien con las teorías relativas, por favor? Teorías relativas. Con esta teoría se pretende, a través de la pena, el cumplimiento de determinados fines, como son la prevención del delito y la protección de determinados bienes jurídicos, que se derivan de la obligación del Estado, fundadas en el mantenimiento de un orden social. La teoría de la prevención general negativa, esta teoría parte de la idea de que la pena tiene una finalidad intimidatoria, pues busca coaccionar psicológicamente a los potenciales delincuentes, de tal manera que mediante la amenaza y la ejecución posterior de la pena se logre hacer discernir la comisión de hechos punibles. La teoría de la prevención general positiva es la base de la teoría, es el respeto al orden social, que se configura como un modelo de orientación para las interacciones sociales, por lo que los hombres pueden esperar siempre en sus relaciones con los demás que las normas vigentes serán respetadas por sus semejantes. Y la teoría de la prevención especial, esta teoría se dirige al autor concebido individualmente. Este criterio busca proteger los bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes jurídicos, bien sea de forma indirecta o psicológica, corrección o intimidación, o de manera directa y física, inocuización, incapacidad para hacer daño. En el primer aspecto era donde yo les decía, o sea, se utiliza imponer sanciones para que la gente se asuste y viendo pues que hay castigos que no cometa las penas. Pero yo les pregunto, cuando se creó el tipo penal de feminicidio por la muerte de Rosalvira Celis, ¿dejaron de haber feminicidios? Es una mentira, nadie se pone a mirar en el código, ay, me van a dar 600 meses por matar a una mujer, entonces no la voy a matar. Nadie se pone a ver eso. Entonces, no es que sirva, no es que tenga un fundamento en serio claro, porque nadie se va a poner a ver, oiga, ¿cuánta pena me da si me pongo a matar a una mujer? Eso es una mentira, eso no va a pasar en ningún lado y en ninguna parte. ¿Me hago entender? Sí, ¿Alguien iba a hablar, Jessica? No, no, señor. Bueno, la teoría de la prevención general positiva parte de un hecho de que, oiga, si por ejemplo una persona comete un delito y no le hacen nada, pues yo voy a decir, ¿y qué pasa entonces si yo no lo cometo? Entonces, es muy importante que se establezca de que, oiga, hay consecuencias por la comisión de tipos penales. profe, ¿cuál era la otra? ¿Especial? Ok, prevención especial, sí. Este es un criterio, pues, de proteger bienes jurídicos. Debemos proteger la vida, debemos proteger eh, el patrimonio económico, debemos proteger determinadas cosas que consideramos son importantes para poder vivir en sociedad. ¿Alguien me puede ayudar a leer el principio de oportunidad de imposición de la pena y excepciones? Se abordarán conceptos frente a la imposición de la pena bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y utilidad. Seguidamente se expondrán las excepciones a la imposición de la pena. De igual forma, se explicarán algunos conceptos frente a la pena natural y el principio de oportunidad. Para finalizar, enumerando algunos ejemplos de conductas punibles con el fin de determinar si la imposición de la pena a dichas conductas cumplirán los... ¿Cumplirán los qué? ¿Los fines de la pena? No te escuché esa última parte. Sí, señor, los fines de la pena. Ok, gracias. Entonces, siempre que se estudia la pena, o lo que pasaba era que antes llegaba y decía, venga, si la conducta es típica, antijurídica y culpable, lo único que queda por hacer es imponer una pena. Luego se dijo, no, no podemos simplemente decir la conducta es típica, antijurídica y vámonos a imponer una pena. Tenemos que realizar un estudio de la proporcionalidad, de la necesidad y de la utilidad, ¿sí? Esa proporcionalidad va más ligada a que ya hay establecidas unas penas. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona mata a otra y le dan 3 años de cárcel. Imagínense que una persona se roba una manzana y entonces le dan 20 años de cárcel. Entonces dice, venga, ¿cuál es la proporcionalidad entre lo que dice y la pena que me están aplicando?
la necesidad en cuanto a que verdaderamente sea necesaria la aplicación de una pena. Y la utilidad en Colombia no se ha estudiado de manera clara, no se ha establecido qué es la utilidad en concreto, pero podríamos llegar a decir, ¿en serio sirve para algo imponer esa pena? La pena, para ser legítima en un Estado democrático, debe ser definida por la ley, pues todos los artículos ya la tienen definida, lo que significa que en ningún caso se pueden imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles. Soporte de aquello el artículo 2 constitucional, que dentro de los fines del Estado se debe asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. Imposición de la pena, excepciones. Verificada la comisión de la conducta típica y antijurídica, no acontece de manera inmediata imponer la pena. Por el contrario, se requiere determinar la responsabilidad frente a una persona determinada. Una vez declarada la responsabilidad de la consecuencia jurídica, inmediata la imposición de la pena o la medida de aseguramiento, o la medida de seguridad, perdón. Pero en casos excepcionales determinados por la ley, puede el Estado prescindir de la aplicación de la pena debido a que dichas circunstancias constituyen un factor negativo de punibilidad. Puede llegar a suceder. Hay eventos que pueden llegar a pasar o avanzar en el tiempo, como por ejemplo cuando la sociedad se mete en temas de una persona que era un violador, estaba matando mujeres, nunca lo pudieron atrapar y llega una persona y lo atrapa y lo mata porque le había matado de pronto a su mamá o a su esposa. En ese evento podría llegar a decirse que hay un factor negativo de punibilidad porque toda la sociedad va a decir, pero ¿por qué lo carcelan? ¿Por qué lo encarcelan si antes nos hizo un bien? ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo que ese sea exactamente el ejemplo, pero podríamos estar hablando de factores negativos de punibilidad. ¿Por qué imponerle una pena a esa persona cuando la sociedad dice no debería imponerse? Ahora bien, ¿ustedes consideran, con lo que ya les he explicado, cuál puede ser uno de los ejemplos donde la conducta sea típica, antijurídica y culpable y a la persona no debamos imponerle una pena? Profe, en los delitos bagatela. No, porque en los delitos bagatela no hay antijuridicidad material, entonces la conducta es típica, pero no es antijurídica. Les pregunto el evento donde sea típica, Profe, antijurídica y culpable. cuando, es decir, cuando por accidentalmente el papá, por el caso del señor que mató al niño accidentalmente, al mismo hijo, pues no lo condenaron, era típica antijurídica y culpable, pero simplemente por el hecho de que eh, era el hijo, pues, ¿qué más pena le iban a dar al señor? No sé, creo que es ese, creo que Sí, está bien, pero no es simplemente, porque no es un hecho de simplemente, es un hecho de en serio es necesaria la pena. Eso se llama teoría de la pena natural. ¿En serio es necesario que este señor que perdió a su hijo, o yo voy manejando borracho, pues salí me tomé 2, 3, 4 cervezas, salgo con mi esposa y mis hijos y los accidento y mueren todos ellos? O sea, aparte es necesario que me impongan una pena o ya efectivamente el sufrimiento que tengo en ese momento podemos llegar a decirlo como pena. O sea, en serio parte de lo que estoy viviendo, meterme en una cárcel me va a hacer resocializarme. Ahí es donde se habla de la necesidad de la pena. Hay otro ejemplo que yo les di, ¿lo recuerdan? Sí, profe, creo que ya sé que habla el del nazi que mató y hizo de todo, pero ya han pasado muchos años, entonces ya no, ya qué necesidad se tiene de castigarlo. Claro, pero no es tanto de ya pasaron muchos años. ¿Es en serio se va a resocializar cuando se resocializó solo? Y no podemos decir, no, pero hay que castigarlo, pero es que se resocializó solo. Y puede pasar, hay personas que cometen, como hay personas que toda la vida son buenas y les pasa algo y dicen, ahora voy a ser malo, pues puede haber personas que toda la vida fueron malas y luego dicen, voy a ser bueno. Encontraron a Dios, les cayó la rosa de Guadalupe, no sé, algo les pasó y dicen, voy a ser bueno. Y pasa, porque eso sucedió en la vida real. Entonces hay excepciones a la imposición de la pena porque uno llega y dice, bueno, al final debemos estudiar si la pena es necesaria o no es necesaria. Esa teoría
de la pena natural tiene asidero en el artículo 34 del Código Penal, pero es para delitos culposos o con penas no privativas de la libertad. Cuando Profe, señora, perdón, yo tengo una pregunta con respecto a esos delitos culposos. Ahí se determina más que todo es por el grado de consanguinidad que hay con la, bueno, con la víctima, digámoslo así, o puede ser, o sea, es decir, si el papá iba conduciendo borracho y en el carro iba el niño de 4 años y se accidentó y murió el niño, pues bueno, existe la necesidad de condenarlo, pues es lo que dice el profesor, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, si fuera el amigo, pues el mejor amigo, el que quiere al otro amigo con el corazón, y de pronto pues salen borrachos y el amigo se accidenta y el otro muere, ahí tiene también, existe la necesidad o de pronto ya porque no hay un grado de consanguinidad, pues sí existiría la necesidad. Es a lo que voy, ¿sí? lo que ustedes tienen que entender es que, por ejemplo, el derecho alemán o los derechos, o las líneas de derecho penal, donde vienen Rotzin, Jacobs, son más fuertes de lo que hay acá. Y esas teorías allá ya han establecido hasta que esto sea para delitos dolosos. Yo me intento colgar a la corriente eléctrica del barrio de manera pues ilegal, pasa una descarga tan fuerte que pierdo mis manos. Oiga, ya perdió las manos, ¿le vamos a meter entonces todavía prisión? En Colombia hay quienes apoyan la tesis de que en razón de los primeros artículos del Código Penal, creo que era el 2 o el 3, podríamos llegar a solicitar la pena natural hasta para delitos dolosos, ¿sí? Pero por ahora, lo que les van a admitir a ustedes los jueces de manera más clara es lo que dice acá. Para ascendientes, para descendientes, cónyuge, compañero permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. Con el ejemplo que tú propones, va a haber un problemita. ¿Cuál es el problemita? Que si yo tengo a mi esposa y yo tengo a mis hijos, y mato a mi esposa y se mueren mis hijos, pues en últimas no va a haber como quien llore, ¿sí? Por decirlo así, listo, podrán llorar los familiares del papá de mi esposa y todo eso, pero como que van a ser blanditos. El problema es que tú y mata a tu mejor amiga, a ver si no toda la familia de tu mejor amiga se te va a venir, y eso lo va a poner al juez acá, porque le van a decir, usted no lo condena y nosotros vamos a compulsar copias, nosotros queremos una condena para él, queremos esto, ¿sí? En ese caso, donde por ejemplo se habla de los delitos dolosos, venga, yo voy y muevo la corriente y me quitan las manos, en últimas, ¿quién salió afectado? Yo. Pero el problema que tú propones es el inconveniente que va a poder poner la familia. Claro, nosotros como penalistas, o yo como penalista diría, no, sí, de una vez, o sea, aplíquenla y que no. Pero el problema van a ser siempre los dolientes. ¿Me hago entender? Sí, profe, esa era la duda que yo tenía, claro, pues la familia es como digamos que los que quedan vivos son los que presionarían, los que tienen más grado de consanguinidad con, pues digamos, con el causante, son los que más, con la víctima, son los que más, pues van a presionar para que eso no quede impune, algo así, ¿sí? Exacto. Entonces, eso también se va a mover, pero con el tiempo lo más posible es que Colombia empiece a aplicar también la pena natural para delitos dolosos. La persona que roba un banco y sale y el guardia de seguridad le dispara o la policía presidente lo dispara y la deja cuadraplégica. Uno dice, venga, ya como que es suficiente, ¿no? Y en últimas el daño solo lo afectó a él. Acá nos dice eso, cuando la conducta ha alcanzado exclusivamente al autor. Pero el problema radica en que, como dice ahí, solo se puede para delitos culposos. No podríamos entonces hacer la aplicación para delitos dolosos. Hay gente que sostiene que sí se puede, que hay tesis, pero lo más probable es que los jueces no la vayan a aprobar porque acá le tienen miedo a aprobar nuevas teorías o en serio hablar de criminalidad. La pena natural, pues ya lo hemos explicado, Zaffaroni, pero ¿alguien me podría ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Se llama pena natural al mal que se autoinfringe el autor con motivo del delito, o que sea impuesto por terceros por la misma razón,
Frente a estos casos, no puede ser indiferente al juez que el autor de un robo haya perdido la mano por la explosión del arma o haya sido gravemente herido durante un hecho policial de prevención directa, como tampoco si el autor de un homicidio culposo sufre la pérdida de un hijo o de toda su familia. Para Zaffaroni. La pena natural surge más allá del castigo que el Estado prevea representa ya un mal intrínseco que el autor padece a consecuencia de la realización de la acción u omisión que le es reprochada. Algo que pasa con el derecho penal es que, por ejemplo, nosotros, las posturas de acá, pues se toman de otro lado. Lo que le digo, ahí el derecho penal, por ejemplo, en Alemania está mucho más avanzado de lo que lo tenemos acá. Entonces, miren, por ejemplo, lo que dice Zaffaroni, una persona, pues, de acá de Latinoamérica, un autor, que ya nos establece muy bien el tema de decir, para él, bajo su concepto, para él sí debería ser aplicable en temas de delitos dolosos, porque él llega y nos dice ahí exactamente eso, nos dice, frente a estos casos no puede ser indiferente el juez que el autor de un robo haya perdido la mano por la explosión del arma o que salga gravemente herido. Entonces, eso nos dice que él está diciendo que para los delitos dolosos, porque pues el robo o el hurto va a ser siempre doloso porque un delito contra el patrimonio económico y los delitos contra el patrimonio económico todos son dolosos, pues para personas que ya están, por decirlo así, muy elevados o que son doctrinantes muy fuertes, pues coinciden o creen que sí podría haber lo que nos manifiesta ahorita nuestra compañera, y es que sí puede darse en delitos dolosos. En similar sentido, Jacobs señala que en gran parte de los casos en que podemos apreciar una pena natural, la pena es innecesaria. Un ciudadano que quita la vida a otro por falta de cuidado sufrirá más por esto que pues por la pena que se vaya a imponer. Miren lo que están diciendo ya acá, ¿sí? Yo mato a un ciudadano cualquiera, o sea, un homicidio culposo, un borracho o algo así, y él manifiesta, va a sufrir más por saber que mató a una persona que si se impusiera una pena. Entonces miren que acá ya lo llevan a un grado mucho más allá y es el tema de manifestar que pues se concibe que puede llegar a sufrir más por haber matado a esa persona. La pena natural es limitada a la codificación penal como supuesto de aplicabilidad del principio de oportunidad a los casos en que el imputado ha sufrido consecuencias de la acción delictiva, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción, como principio de humanización de la sanción. Ustedes saben que todas estas teorías vienen de cosas más sencillas. ¿Ustedes no recuerdan un evento de su infancia o de los que tienen hijos que ustedes hayan cometido con su hijo y tiene que ver con ese tema de la humanización de la pena y de no dar dos castigos? ¿Pueden pensar en un evento de su infancia, algo más simple para que expliquemos esto? Les voy a dar un ejemplo más sencillo y ustedes me dicen si se les parece o no. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos pequeños, o ustedes les pueden decir a sus hijos, que uno llegaba y decía, oiga, no siga ahí, que se va a caer, y si se cae, le pego? Y llegaba el peladito jugando dentro de su inocencia, y se caía, se raspaba las rodillas, ya había sufrido el raspón de rodillas, y aparte llegaba el papá y le daba un jefe. ¿Sí? Entonces, como que ahí es donde uno llega y dice, venga, como que ya aprendió que no debía montarse, ya se raspó las rodillas y lo entendió, ¿para qué viene y le pega? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí les parece acorde ese ejemplo, lo que estamos tratando acá un poco más simple? ¿No les parece que esa teoría tan amplia que cogen ahí de la necesidad de la pena de humanización no la podemos asimilar a un acto de nuestra infancia más claro como ese? Sí, claro, profe. Entonces miren cómo muchas de estas teorías que uno piensa, uy, son increíbles, vienen de cosas muy sencillas, ¿sí? Como este tema que les estoy mencionando en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor, profe. Profe, yo tengo un problema. Es que
aquí estaba lloviendo y se fue la luz y yo vivo en una finca, ¿sí? Sí. En cualquier momentico se me va a apagar el celular, profe, porque estoy con los datos del celular y el celular está en carga 4%. No, tranquila, igual ya casi vamos a acabar. Ustedes saben que no me gusta dar las 2 horas completas de clase porque me parece que es demasiado Ah, mamón. ok. Ah, bueno. Hay algo en Colombia que se llama el principio de oportunidad y son una serie de causales que se tienen, por ejemplo, cuando la persona comete delitos culposos, por ejemplo, el tipo penal de violencia intrafamiliar, pues los dos aceptamos ir a terapia psicológica. ¿Por qué es esto? Porque imagínense, yo me peleo con mi esposa, los dos cometemos violencia intrafamiliar y entonces nos condenan a 36 meses y debemos ir presos. No, pues es que hay que establecer temas de que es más dañino para la familia mandar a las dos papás presos que dejarlos afuera y que en serio vayan a un tratamiento psicológico. La suspensión de la ejecución penal, que era lo que estábamos hablando antes, son unas alternativas que tiene el Estado, pues para aminorar el tema del quantum punitivo o del tema punitivo que en este momento estamos tratando, ¿sí? Como decir, oiga, espéreme, tenemos que mirar alternativas o soluciones porque no podemos estar mandando, y eso sí sería así, a todo el mundo privado de la libertad. Entonces, la suspensión de la ejecución de la pena es que para los delitos no tan graves, cuando se condene a una persona, pues se puede aplicar el tema de la suspensión. Y en últimas, ¿qué debemos entender por suspensiones? Venga, usted es condenado por inasistencia alimentaria, 36 meses, páguelos en la calle, pero usted va a estar como en un periodo a prueba. No lo vamos a meter preso, páguelo en la calle, pero entienda que fue condenado a tanto tiempo y usted en últimas pues va a tener que entrar a responder y su responsabilidad es estar en esos tiempos, 2, 3 años que le impongan, pues conservar buena conducta. La libertad condicional es otro tratamiento que se dio y es cuando las personas cumplen las 3/5 partes de la pena. Listo, sí, no pasa nada. Las 3/5 partes de la pena es el tema de, venga, me condenaron a 50 años, ya pasé 30 preso, tengo un buen comportamiento, he estado muy bien, pues, oiga, señor juez, entrégame la libertad condicional, déjeme pagar los otros 20 años afuera, pues toda vez que ya puede entender usted que me resocialicé por la forma en la que me he comportado. Por último, estos beneficios, hay exclusiones que están en el artículo 68A, lo pueden leer para todos estos delitos. No los voy a leer pues porque son todos estos que están acá y no nos los vamos a aprender de memoria tampoco. Y la prisión domiciliaria, que es la sustitutiva, se puede dar cuando la pena sea inferior a 8 años, cuando pues el delito no esté excluido como lo vimos ahorita en el artículo 68, y que se demuestre un arraigo social y familiar, o sea que la persona no se va a ir. ¿Una pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, muchachos, por hoy dejamos así. Váyanse mirando el tema del cuento. Ya hemos visto la pena. El producto número 4 es hacer un cuento entre 3 o 4 páginas de cómo se imaginan ustedes que serían las penas en el futuro. Profesor, yo considero que ya no van a haber penas en el futuro y todo va a ser un tratamiento psicológico. Listo, esa es la forma en la que usted concibe. Para los que se vieron la película La Purga, profesor, yo considero que va a haber un día como en la película La Purga donde todas las personas puedan hacer lo que quieran, ¿sí? O vengarse de los que le hicieron daño. Bueno, listo. Pero intenten manejarlo bajo las teorías que hemos visto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profesor, ¿para cuándo es el producto? Intentemos ya sacarlo para la otra semana, a ver si podemos hablarlo una vez en clase, lo que termine la teoría de la pena. ¿Listo? Listo. ¿Para el 25? Sí, señora. Bueno, entonces quedamos pendientes. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Profe, Bueno, otra cosita. señora. ¿Se acuerda que yo había hablado con usted para que me diera chance de subir el producto 3? Yo ya lo subí. Ah, bueno, pero Bueno, lo subí. yo reviso eso por ahí la otra semana. ¿Listo? Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, quedamos así, que esté muy bien.
Gracias, Ujú. profe. Feliz noche. Bueno, hasta Noche. luego. Chao.